un enorme problema migratorio. Eso es lo que estamos viendo actualmente con el bloqueo, de nuevo, que está haciendo el régimen venezolano a las deportaciones de miles de inmigrantes ilegales que están en Chile, listos para ser deportados, pero que no se puede realizar porque se está bloqueando por parte de la dictadura venezolana. No olvidemos que Trump habrá extraído a Maduro, lo derrocó, pero el chavismo sigue en el poder con Delcy Rodríguez, están los mismos como Diosdado Cabello y todas las figuras del régimen chavista, y ahora simplemente tenemos a una izquierda radical en Venezuela, un poco más subordinada a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, especialmente con el petróleo, pero que internamente sigue haciendo lo mismo de siempre y que impide por lo mismo solucionar el gran problema de lo que fue el éxodo venezolano, que es su régimen chavista. Y ahora, al igual como ocurrió durante la administración de Boric, están bloqueando bajo la administración de Kast las deportaciones. La PDI confirmó en el Senado que no ha podido ejecutar la expulsión de 6.000 migrantes venezolanos porque no existen relaciones consulares entre Chile y Venezuela. En paralelo, el presidente José Antonio Kast confirmó la expulsión vía decreto de un ciudadano argentino que participó en las manifestaciones durante el Día del Joven Combatiente. La diferencia entre estos casos y el intento del gobierno chileno de retomar relaciones con Venezuela en la nota de Felipe Ureta. Y expulsado a todo el personal diplomático y he roto relaciones con los gobiernos fascistas del continente. Con esas duras palabras, el ex líder de Venezuela se refería al gobierno de Gabriel Boric. Era la drástica decisión que tomaba a solo días de que el entonces presidente no reconociera los resultados de las elecciones en las que Maduro se autoproclamaba como ganador. Una vez más, la dictadura. Una lejanía de la dictadura venezolana que fue bien recibida por la en ese entonces oposición, pero que hoy significa un inesperado problema para las ambiciones de este gobierno. Contar del mes de junio, julio del año pasado, no pudimos expulsar ciudadanos venezolanos. Y eso tenemos en la actualidad más de casi 6.000 expulsiones pendientes de ciudadanos venezolanos por realizar. O sea que pudimos haber, si hubiese habido un acuerdo, porque es un problema con el acuerdo con el país receptor, ¿no? Ese es el inconveniente que hay. No hay relaciones consulares, no los podemos identificar, no nos aceptan. ¿Cuántos son? ¿6.000? Casi 6.000. Relación cortada con Caracas que no permite tramitar miles de expulsiones pendientes, pero que hoy, con otra realidad en Venezuela, el gobierno intenta cambiar. Hemos iniciado gestiones con el gobierno de Venezuela para restablecer relaciones consulares. Esto es muy importante porque hay alrededor de 700.000 venezolanos en Chile, una buena cantidad de chilenos en Venezuela y que demandan obviamente servicios consulares. La posición venezolana es una posición dura que han mantenido durante un largo rato y siempre lo dijimos en el periodo anterior en la campaña, que no porque llegase José Antonio Kast al gobierno el régimen venezolano iba a cambiar su política. Se trata de una intención que, en todo caso, ya había recibido la negativa desde Caracas durante esta administración. Fue a través de una publicación de Telegram que el canciller venezolano Iván Gil tachó el 7 de abril como imposible el retomar las relaciones con nuestro país, respondiendo al presidente Kast, que aseguró que, con la salida de Maduro, esto sería más fácil. Es imposible hablar en serio de relaciones consulares o diplomáticas. No se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio, ni hablar de respeto mientras se agrede. Pero, ¿qué es realmente lo que dificulta la expulsión de estos migrantes? El problema aquí no es principalmente de que no se reciba a ese extranjero que se está expulsando, sino más bien de en qué se traslada ese extranjero. Porque el problema está en la recepción de los aviones más allá de la recepción de las personas, y como se trata de países no fronterizos con Chile, no es posible hacer esa entrega en una frontera terrestre. Situación contraria a la que sucedió la mañana de este martes con un ciudadano argentino. Luego de ser sorprendido participando en hechos de violencia durante las protestas por el Día del Joven Combatiente, el hombre fue detenido y expulsado por tierra con un decreto del Ministerio del Interior. Ya se expulsó al primer extranjero adulto que estaba participando en las manifestaciones aquí en el famoso Día del Joven Combatiente. Ya se expulsó. Esta es la primera vez que se ocupa durante este gobierno, pero hemos recomendado permanentemente al Ministerio del Interior utilizar esta facultad en situaciones como esta, sobre todo de personas irregulares en el país. Un corredor humanitario o simplemente el beneplácito del gobierno hoy liderado por Delcy Rodríguez son la salida para la administración de José Antonio Kast. Una que busca ejecutar la salida de 6.000 venezolanos,
con la meta final de expulsar 300.000 migrantes irregulares de nuestro país. Este es un problema que viene también de la administración de Gabriel Boric y que fue ampliamente criticado, y en este mismo canal lo criticamos, por la necesidad de hacer sanciones más duras para buscar presionar, o eventualmente, si no se podían hacer las deportaciones, que hubiera centros de detención más cerca de la frontera para colocar ahí, mientras aquellos que están preparados para la deportación, en vez de dejarlos sin ninguna consecuencia, y que era una propuesta esa de Kaiser, por ejemplo, como también se mencionaron temas similares con cárceles por el caso de Parisi, ¿no? Pero es algo que se repite, y el mismo Kast criticaba bastante esto, pero ahora está repitiendo las mismas excusas que hizo Boric en esta materia. Ahora deportaciones han empezado, se han deportado algunas personas, pero han sido números sumamente bajos a nivel de deportaciones, bajísimos, porque se repiten los mismos problemas. Ahora, ante esto, la administración de José Antonio Kast trató de tomar dos posiciones para tratar de solucionar esto. Y lamentablemente las dos posiciones están fracasando, porque una es algo que también intentó Boric y no le está saliendo, al igual que a Boric le fracasó, y otra es una que Perú le pegó un portazo en la cara. ¿Qué es lo que ocurrió primero? Kast ha intentado restablecer ahora relaciones diplomáticas con la dictadura chavista en Venezuela, que ahora no está bajo Maduro, sino bajo Delcy Rodríguez. Ahora, los chavistas siguen en el poder. Trump, cuando intervino, no sacó a la izquierda radical del poder, simplemente cambió a un dictador de izquierda, que era Nicolás Maduro, por su sucesora, que era Delcy Rodríguez. Es el mismo régimen, son las mismas políticas económicas, el mismo nivel de represión, no ha cambiado nada más allá de quien dirigía la estructura chavista, que no es una dictadura unipersonal, sino que es un organismo que tiene lleno de personas que continúan esa estructura dictatorial. Ahora, eso se notaba porque a Trump no le interesa mucho esos temas democráticos, de ideología de libertad, le interesa solo intereses estadounidenses, aseguró petróleo para Estados Unidos y dejó el mismo régimen chavista que dejó el desastre y la crisis migratoria para toda Latinoamérica. Ahora, dentro de eso, ocurre que como está el mismo régimen, la respuesta sigue siendo la misma que cuando estaba Maduro. No. Entonces, cuando Boric intentó restablecer relaciones con Venezuela y habían firmado unos acuerdos y que al final prácticamente Venezuela le escupió en la cara a Chile, ahí fue cuando Monsalve se pegó el viaje a Venezuela, eso le explotó en la cara y lo manejó pésimo. Él intentó restablecer esas relaciones. ¿Por qué? Para poder hacer estas deportaciones. No le salió bien. Ahora Kast está intentando lo mismo, y aunque no esté Maduro, está el mismo régimen. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? La misma. Le dijeron no. Y lo vimos ahí en el clip del inicio. No les interesa. Eso no continúa. Y por otro lado, la opción era la opción B, intentar hacerlo por tierra a través de un gran corredor humanitario, que ese fue el primer intento que hizo Kast. Pero ¿qué pasa? Para hacer eso, necesitas pasar por Perú. Perú no quiere hacer eso. Perú le dio un portazo en la cara, hace ya algunos meses, a Kast cuando lo propuso, y en la actualidad sigue así. Y ocurre que Perú está en un nivel de inestabilidad tal, con posibilidad de destituir de nuevo a su presidente, que lleva unos meses, y además una elección presidencial que han tardado más de una semana siguiendo contando los votos y aún no terminan, en las cuales los dos candidatos que pueden pasar a segunda vuelta en el segundo lugar se están acusando mutuamente de fraude, que digamos que sus prioridades no están particularmente en negociar con Chile ni nada por el estilo, cuando hay un nivel de inestabilidad política interna sobre la elección presidencial enorme. Y por lo tanto, no hay muchas alternativas que pueda hacer en ese sentido. No los pueden sacar por Bolivia, porque para pasar por Bolivia, igual después de un corredor humanitario, tendría que pasar por Perú. Está claro la idea de Brasil, pero está el Amazonas, es impracticable por una barrera natural, ¿no? Y por Perú está tan inestable que no se puede, y el gobierno de turno, como también el anterior, que duran meses, ¿no? Cuando hablo anterior digo el que dura unos pocos meses y así, no les interesa llegar a ese acuerdo con Chile. No les interesa. Ellos quieren hacer lo mismo el corredor humanitario, pero solo desde Perú hacia arriba, porque ellos quieren sacar gente también que llegó ilegalmente de Venezuela a su país, pero no les interesa que pasen ilegales de otros países por su territorio porque piensan que se les pueden quedar en el camino. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen que no a Chile. Y ahora hay un problema inmigratorio importante. Una de las promesas importantes que hizo Kast y que tiene que cumplir para tener éxito gubernamental es el tema de lidiar con la inmigración ilegal. Lamentablemente, eso no se está logrando. Y por lo mismo, tiene que buscar alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, en la práctica, implementar lo que sería centros de detención o ciertos incentivos, porque en la práctica, si Venezuela no los recibe, tienes que dejarlo en alguna parte. Si no hay consecuencias, y tenemos a esas, por ejemplo, un número de más de 6.000 que no pueden ser deportados, si los dejan simplemente libres, entonces lo que tenemos en Chile en la práctica es que cualquiera puede entrar ilegalmente y después es imposible deportarlos si es que es de ciertas nacionalidades. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Kast
ha fracasado el tema de la negociación con Venezuela, como también el tema del corredor humanitario con Perú. Y vamos a ver si recoge otra de las alternativas que se habían presentado como centros de detención temporales mientras no se puedan hacer las deportaciones, o si simplemente va a ocurrir lo que se dio con Boric, que al final, por más que alguien se sabía que hay que deportarlo, no les pasaba nada y andaban caminando como si nada. Vamos a ver qué ocurre. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta situación asociada a las deportaciones y la administración de José Antonio Kast, que no ha podido hacer demasiada? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!